¿Qué tal? Ahora voy a hacer un comentario breve sobre el libro de Ioan Grillo llamado El Narco. Es un libro muy interesante, es una investigación periodística acerca de, que intenta responder más bien por qué es que las organizaciones criminales de narcotráfico cobraron tanta fuerza y se han convertido en una amenaza constante para la seguridad de muchos países, empezando por aquellos donde se genera la violencia y la organización, que es en la América Latina. Ioan Grillo es un periodista inglés que realizó la labor de adentrarse tanto en el mundo de las pandillas como en el mundo policíaco. Se realizó investigación in situ, se podría decir. Por ejemplo, para conocer el mundo que viven los jóvenes pandilleros colombianos, se fue para Medellín a entrevistarlos. Estuvo en Ciudad Juárez hablando con los jóvenes que están dentro de la correccional. Estuvo en Culiacán investigando con personas que habían trabajado de sicarios. Muchos de los nombres que aparecen son anónimos, son anónimos las personas y no utilizan su nombre real, pero la información que brindan es muy importante. Este texto explica que el impacto adquirido por los narcotraficantes ha llevado a varias personas a considerar la guerra entre cárteles como una insurgencia criminal. Por eso el libro se llama de esta manera. Una circunstancia que amenaza la seguridad nacional y está dividido en tres secciones: historia, anatomía y futuro. Remite al origen del negocio de las drogas desde la batalla por el opio entre chinos e ingleses hace 110 años, hasta el cambio de estafeta entre colombianos y mexicanos por el control mundial del tráfico de drogas. A diferencia de otros textos o libros sobre el tema, este no solo describe el problema y a sus protagonistas, sino que ahonda en las políticas hasta ahora aplicadas, la cultura generada y los fundamentos contrarios y a favor del espinoso asunto de la legalización. Aspectos negativos y, por ejemplo, se detiene en puntos muy importantes en el caso de México, que dan cuenta de por qué en México el problema que se volvió tan grande. Por ejemplo, remite a textos como El siglo de las drogas, en el que dice que desde la llegada de la amapola a tierras sinaloenses a principios del siglo XX y el establecimiento de muchos chinos que sabían cultivar la planta, es el origen digamos que del cultivo y del primer consumo. El tráfico se hacía de manera menos grande, no tan grande como es ahora, pero sí comenzó el problema, y hasta que no se volvió un problema de salud pública fue cuando se comenzó a prohibir o a restringir su uso. Llega también después la marihuana y no se consideraba más que como una droga recreativa o que se utilizaba con fines terapéuticos. Y por ejemplo, cuando crecen los cárteles mexicanos a finales de los 70s y en los 80s, lo hacen de la mano de un arreglo con los gobernantes y con los funcionarios públicos. Pero las crisis económicas como la de 1982 y la de 1995 hacen que personas que tenían problemas, a las que les pegó la crisis más fuerte y con el impacto económico lo sufrieron más, voltearon al tráfico de drogas como una opción para su sostenimiento. Por ejemplo, también el caso de los presidentes. Con Zedillo, que fue un poco más permisivo, empiezan a crecer el cártel de los Arellano Félix en ese momento y un poco menos el de Sinaloa, pero también había otros brotes como el cártel del Golfo, y hasta llegar, por ejemplo, a lo que pasó con Calderón, en el que fueron oprimidos la mayoría de los grupos y solo quedó el del Chapo como el que debía prevalecer. Grillo dice que quizás las intenciones de Calderón eran buenas, pero los modos no son los correctos, porque te estás enfrentando a fuerzas armadas
y a personas que no se van a detener con tal de preservar su estatus. Y no es lo mismo de ninguna manera que tratar de con un criminal común en el que lo puedes desarmar o lo puedes desarticular la célula y quizás ya no vuelva a cometer un delito si lo dejas en la cárcel. Los grupos narcotraficantes son precisamente lo que se conoce, lo que ya sabemos, es una organización criminal, no es un grupo que se junta y hace las cosas a la y se va. Entre los aspectos negativos del libro puedo encontrar que por momentos el autor comete el error de generalizar cuando habla de ciertas regiones del país. También la edición que leí, la traducción es deficiente. Oscila entre el español mexicano y el castellano ibérico. Por lo demás, es un libro recomendable, ya que la sustancia y el mensaje son claros. Como diría José López Portillo, la solución somos todos. El Narco es un libro de la editorial Tendencias, publicado en el año 2012. El subtítulo es En el corazón de la insurgencia criminal mexicana. Muchas gracias y hasta pronto.